Ok, esta clase la tendremos de manera virtual. Lo que necesitamos revisar en esta clase son los elementos de amortiguamiento. ¿Ok? Amortiguamiento. Vamos a definir lo que es el amortiguamiento. El amortiguamiento se podría definir como el mecanismo mediante el cual la energía de un sistema en vibración se convierte gradualmente en calor o sonido. ¿Ok? Voy a corregir esto. Ok. Se convierte gradualmente en calor o sonido. Normalmente el amortiguamiento se modela como uno o más de los siguientes tipos. Un primer tipo de amortiguamiento es el amortiguamiento viscoso. Este amortiguamiento viscoso es el más común de todos. Se da cuando una película de un fluido se encuentra en medio de dos capas, o dos capas están separadas por un fluido. Aquí vamos a ejemplificar esto. Por ejemplo, podríamos pensar en un sistema torsional. ¿Okay? Aquí tenemos un eje de mi sistema torsional. Este sistema torsional está unido a un disco que tiene su respectivo momento polar de inercia de masa. Este sistema está anclado en la parte superior al techo. Y como sabemos, este sería un ejemplo de un sistema torsional. Un grado de libertad en este caso podría servirnos para medir la vibración de este sistema. ¿Ok? Si nosotros sumergimos este sistema en un fluido viscoso, este fluido viscoso va a actuar como un amortiguamiento para este sistema torsional y las oscilaciones que se presentan van a irse atenuando. Otro ejemplo de donde ustedes han visto un amortiguamiento viscoso, por ejemplo, pensemos de un amortiguador que le hemos conectado a una puerta. Ahora es muy común conectar en puertas un amortiguador. ¿Sí? Aquí tenemos la puerta donde ha sido conectado el amortiguador. Ustedes deben darse cuenta que si queremos abrir o cerrar la puerta, la fuerza que nos aplica este amortiguador es proporcional a la velocidad con la que yo quiero abrir esta puerta. Si quiero abrirla muy rápido, la fuerza del amortiguador va a ser muy grande. En cambio, si quiero abrirla lentamente, la fuerza del amortiguador es más baja. Entonces es más fácil abrir o cerrar en forma lenta que en forma rápida. Entonces, en este caso, el amortiguador aplica una fuerza proporcional a la velocidad con la que yo quiera abrir o cerrar esta puerta. ¿Se entiende? Un segundo tipo de amortiguamiento es el amortiguamiento de Coulomb o de fricción seca. De Coulomb o de fricción seca. Como su nombre lo dice, se da cuando tenemos dos cuerpos en rozamiento y tenemos fricción entre estos cuerpos. Por ejemplo, pensemos en una masa que se encuentra sobre una superficie. Podríamos a esta masa conectar un resorte, el cual está anclado a la pared. Si sacamos de esta masa de su posición de equilibrio, va a empezar a oscilar de izquierda a derecha. Pero esta oscilación no va a prolongarse hasta el infinito,
sino que como consecuencia de este rozamiento va a tender a atenuarse, hasta que eventualmente en algún momento va a detenerse. Ese es el segundo tipo de amortiguamiento o de fricción seca. Vamos a ver un tercer tipo. Un tercer tipo de amortiguamiento es el amortiguamiento histérico. Este amortiguamiento histérico se da cuando un material se deforma o absorbe energía. ¿Sí? Ustedes recuerden el ejemplo o recuerden sus prácticas de resistencia de materiales. Si yo conduzco una prueba de tracción sobre un material, yo podría graficar en el eje de las Y el esfuerzo al que le estoy sometiendo a mi probeta y las deformaciones en el eje de las X. Veamos un poco mejor. La respuesta, si sobrepaso el rango elástico, se vería algo así. Si descargo y he sobrepasado el rango elástico, voy a tener una deformación permanente en la probeta. Lo mismo en el rango de compresión. Pensemos en deformaciones negativas y en esfuerzos negativos, es decir, a compresión. El comportamiento de mi probeta va a ser algo así. ¿Ok? Entonces, en cada ciclo, mi probeta va a absorber una cierta cantidad de energía. Esa energía, si quieren cuantificarla, vendría a ser el área que se encuentra dentro de este lazo histérico. Esta sería la energía que se disipa en este experimento. Y esto explica por qué un cierto, por ejemplo, pensemos en un cierto sistema masa-resorte, se amortigua. ¿Por qué se detiene? Alguien me preguntaba alguna vez. ¿Sí? Si deformo esta masa desde su posición de equilibrio, empieza a oscilar. Si no consideramos el rozamiento con el aire, podemos hacer este experimento dentro de una campana de vacío. ¿Por qué se detiene? Pues resulta que en el resorte tenemos deformaciones. El material mismo, al deformarse, absorbe una cierta cantidad de energía y esa energía se pierde. En cada ciclo hemos mencionado que podríamos cuantificarla por el área dentro de este bucle. Entonces esa pérdida de energía lo que hace es amortiguar las oscilaciones. A este tipo de amortiguamiento entonces lo vamos a llamar amortiguamiento histérico o debido a una deformación en material sólido. En la clase de hoy más bien nos vamos a concentrar en el amortiguamiento viscoso, que es el primer tipo de amortiguamiento. Vamos a ver, a comentar algo o hablar algo sobre el amortiguamiento viscoso. Imaginemos que yo tengo una placa superior, una placa inferior, ¿okay? Y en el medio de estas placas vamos a colocar un cierto fluido, ¿okay? Cualquier fluido podría ser. Pensemos en agua, petróleo, unos fluidos más viscosos que otros. Vamos a hacer que la placa superior se mueva con una cierta velocidad v. Una velocidad v. En cambio, la placa inferior va a estar anclada y no va a tener ninguna velocidad. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucedería con el fluido? Bueno, las partículas de fluido que estén en contacto con la placa superior van a moverse a la misma velocidad de la placa superior, la velocidad v, mientras que las partículas de fluido que estén en contacto con la placa inferior no van a moverse. ¿Qué ocurre con las capas intermedias? Podríamos asumir por un momento que tengo una variación lineal. ¿Sí? Existe una variación lineal entre las capas de fluido superior y las de inferior.
Entonces este sería el perfil de velocidades aproximado. ¿Ya? Esto no necesariamente es cierto, muchas veces podría ser que este perfil tome otra forma, no recta, sino podría ser una curva. Pero en nuestro caso esta aproximación es válida. Vamos a intentar tratar de derivar una ecuación que me relacione en este caso la fuerza con la velocidad. Entonces de ahí vamos a recordar algo de la mecánica de fluidos. Vamos a recordar la ley del fluido viscoso, la ley del fluido viscoso básicamente. Esta ley lo que nos dice es que la fuerza que yo aplico en la plancha superior o que el fluido me aplica a la plancha superior, que es la reacción a la primera fuerza que yo había descrito, dividido para el área, es proporcional ¿a qué? A la variación de la velocidad, al dB, con respecto a esta dirección. Aquí podríamos posicionar un sistema de coordenadas. Voy a hacerlo con color amarillo. Un sistema de coordenadas. Si puedo borrar eso, sí. Sistema de coordenadas podría ser Y y X. ¿Okay? Entonces sería dB con respecto a dy. Es la ley del fluido viscoso. Algún científico la plasmó de esta forma y se ha demostrado que es válida. ¿Qué es el área? Es el área de la plancha superior. ¿Okay? Y la plancha superior, si ustedes quieren verla en 3 dimensiones o en perspectiva, tengo una cierta área A. ¿Sí? Aquí yo estoy aplicando una fuerza para que se produzca esta velocidad. Entonces, esa fuerza sobre esta área, que vendría a definirse como el esfuerzo, es proporcional al dB de Y. ¿Sí? O la fuerza que me hace el fluido a la placa, que es la reacción a la anterior. Cualquiera de las dos estaría. ¿Cómo transformamos esta proporcionalidad en una ecuación? Simplemente me quedaría fuerza sobre área es igual, necesito introducir una constante. En este caso la constante es μ, o la viscosidad del fluido. Y dB de Y, como se trata de una función lineal, simplemente sería la relación entre B sobre la separación entre estas dos placas. Ok, imaginemos que están separados de una cierta distancia h. Una cierta distancia h. Entonces, mi ley de los fluidos viscosos sería fuerza sobre área es igual a μ por B sobre h. Ahí está. Lo que estoy interesado en es despejar la fuerza, entonces la fuerza no es más que μ por el área sobre h y por B. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, podría yo agrupar todas estos términos en una sola constante, ya que no varían en este experimento. Por ejemplo, la viscosidad es la misma aquí, en cualquier punto. Es la misma. El área igual se mantiene constante y la separación estamos asumiendo que es la misma en todo mi sistema. Entonces podría agruparlas en una sola constante y simplemente deducir que mi fuerza es proporcional a mi velocidad. ¿Okay? Esta es la fórmula que vamos a utilizar en esta clase. La fuerza para el caso de sistemas viscosos es simplemente proporcional a la velocidad. Vamos a tratar de deducir la ecuación diferencial para una vibración libre con amortiguamiento viscoso.
Entonces ese sería el título de la siguiente sección: vibración libre con amortiguamiento viscoso. Consideremos el siguiente sistema. Consideremos un sistema donde yo tengo un resorte y un amortiguador conectados a una masa M. ¿No? Este es el símbolo de un amortiguador viscoso. Ustedes saben que un resorte se caracteriza en este caso por el valor de K. Y al amortiguador le vamos a caracterizar por el valor de C. ¿Qué es C? La viscosidad por el área sobre H. Eso lo acabamos de deducir antes. Quisiera, o estamos interesados en describir el movimiento oscilatorio de este sistema. Un sistema con un solo grado de libertad. ¿Cierto? Si yo asumo mi grado de libertad hacia acá abajo, este sería mi grado de libertad, X. X de T. Va a variar en el tiempo. Estamos interesados en encontrar este X de T. ¿Cómo lo podemos hacer? Igual que antes, vamos primero a preguntarnos, antes de que empiece ningún movimiento, ¿está tal vez mi sistema o tiene mi sistema algún resorte que se encuentra cargado? Pensemos un momento. Bueno, la respuesta es sí. En este caso, este resorte K va a estar cargado. Entonces necesito un análisis en equilibrio. ¿Sí? Entonces vamos a empezar por mi análisis en equilibrio. Vamos a hacer mi diagrama del cuerpo libre sobre la masa. Dibujamos, aquí está la masa. Masa M. ¿Y qué fuerzas tengo que están actuando sobre la masa, que siempre se dibujan con color rojo? Bueno, el peso, en este caso masa por gravedad. ¿Y qué otra fuerza? ¿El resorte aplica alguna fuerza a mi masa? Sí. ¿De qué magnitud? K. Por algún tipo de variación delta. No sabemos cuánto se deformó el resorte. ¿El amortiguador me aplica alguna fuerza a mi sistema en equilibrio? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la fuerza de los amortiguadores es proporcional a la velocidad. Y en este caso la velocidad de mi sistema es cero. Entonces no tenemos ninguna fuerza como consecuencia de este amortiguador. Entonces estaría completo mi diagrama del cuerpo libre. Estoy listo para plantear mis ecuaciones de Newton. En este caso, el sumatorio de fuerzas en la dirección Y va a ser igual a ¿qué? A cero, porque estamos en un análisis en equilibrio. Primera fuerza, masa por gravedad en el sentido positivo. Masa por gravedad menos un K por un delta. Esto es igual a cero. De aquí deduzco que masa por gravedad es lo mismo que K por delta. Y esta es la ecuación que voy a guardar o que saco como conclusión de mi análisis en equilibrio. Sigamos con, en este caso, un análisis dinámico. Lo vamos a hacer acá, un análisis
dinámico. Como siempre, para mi análisis dinámico, ¿qué es lo que hago? Deformo mi sistema una cierta cantidad, suelto y va a empezar el sistema a oscilar alrededor de la posición de equilibrio. Detengo el tiempo en un momento en el que mi grado de libertad sea positivo. O sea, más o menos por ahí. Ahí detengo el tiempo y realizo mi diagrama del cuerpo libre. Entonces, haciendo el diagrama del cuerpo libre, para el análisis dinámico, ¿cómo quedaría? ¿Qué fuerzas tengo? El peso, o sea, la masa por la gravedad. La fuerza del resorte, ¿qué magnitud tendría la fuerza del resorte? K por un delta más un X, que es la cantidad de deformación que ha sufrido mi sistema. ¿El amortiguador me realiza algún tipo de fuerza? Sí. ¿De qué magnitud? Proporcional a la velocidad, o sea, a X punto. Y está completo mi diagrama del cuerpo libre sobre mi masa M. Ya puedo plantearme mis ecuaciones de Newton. En este caso voy a plantear que el sumatorio de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración, o sea, X dos puntos. Vamos viendo. Esta fuerza es positiva, entonces sería masa por gravedad menos esta otra fuerza, K por delta más X. K por delta más X. Menos C por un X punto. Es igual a M por X dos puntos. M por X dos puntos. Rompiendo paréntesis me quedaría masa por gravedad menos K por un delta menos K por un X menos C por X punto es igual a masa por X dos puntos. De mi análisis en equilibrio, yo sé que masa por gravedad es lo mismo que K por delta, entonces podría eliminarles. Pasando estos dos términos negativos al otro lado, ¿cómo me quedaría? M por X dos puntos menos C por X punto, perdón, más sería aquí. Al pasar este término al otro lado se hace positivo. Al pasar este menos kx al otro lado también se hace positivo. Además, k por x es igual a 0. ¿Okay? Aquí tengo mi ecuación diferencial que yo tengo que resolver. Para el caso de mi sistema con un amortiguador y una masa. ¿Listo? Seguimos en el siguiente video porque se me acabó el tiempo.